O sea, ahí me imagino que preguntan si se debe leer como un libro normal, página tras página. Y buena esa pregunta, padre. Sí, y la Biblia es bien enredada, ¿no? Sí, es muy compleja, mire, tanto así que hasta los años 50 aquí en Colombia, en muchos otros países, la prohibían porque decían que se volvían locos y que era pecado, entonces estaba en latín. Ya en el Concilio Vaticano II dijeron, no, hay que pasarla a las lenguas nativas, vernáculas, a las lenguas de cada país, y es ahí cuando empieza ese estudio, digámoslo así, de poder leer la Biblia, porque antes era un pecado, usted no podía leer la Biblia. Ahora, la Biblia es uno de los libros, Biblia viene de biblios, que quiere decir colección de libros. Okay. Hay varios temas y varios libros en esa colección. Y para entenderlo, eso no es que usted coja y abrió y dice, ay, sí, esto y lo otro y ya entendí. Es muy complejo, hay que estudiar, porque la Biblia habla de muchos géneros y de muchas formas. Tiene parte histórica, tiene parte poética, tiene parte sapiencial. Pero entonces si uno quiere desde hoy, padre, no escoger la Biblia y empezar en la página 1 y leer y pasar a la 2, la 3 como un libro. Yo recomiendo la parte, digamos, más fácil de entender para nosotros sería desde los Evangelios, el Nuevo Testamento. La Biblia se divide en el Antiguo Testamento, que es todo lo que pasa al pueblo judío, Moisés, Abraham, Isaac, Números, bueno, cuenta toda la parte del pueblo judío, y el Nuevo Testamento, por eso se llama Nuevo Testamento, porque viene Jesús y se inicia los milagros, las apariciones, todo lo que Jesús trata de enseñar y que los apóstoles pues tratan de resumir en los evangelios. Entonces es más fácil usted entrar a leer, por ejemplo, Jesús camina sobre las aguas, por ejemplo, es mucho más en el lenguaje, es más fácil de entender. Si usted empieza por el Génesis, entonces usted empieza, que es el primer libro, Génesis en griego quiere decir orígenes, vemos en que en 7 días hizo la creación Dios, vemos a Adán y Eva, pero ¿qué pasa? Va a ser un lenguaje más complicado de entender, porque la Biblia también habla de analogías y de símbolos, y por ejemplo los números tienen un significado. El 1 es el inicio y el 7 es la perfección, por ejemplo. En el libro de sabiduría dice, para Dios un año puede ser 1000 años y 1000 años para Dios puede ser un día. Okay. Entonces no está hablando tanto exactamente que fueron 7 días que creó el universo. Entonces entrar, por ejemplo, a ver números, a ver otros libros del Antiguo Testamento, hace de que si usted no tiene una preparación, usted quede como, ¿y esto? ¿Y por qué la Biblia saltó de esto a lo otro? ¿Y cómo es que yo voy a entender? Toca empezar a estudiar. Eso no es coger y empezar a leer de una y ya. No, porque ahí nos vamos al fanatismo. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús dice, si tu mano te hace pecar, si tu ojo te hace pecar, córtate tu mano y sácate tu ojo, porque es preferible que llegue al reino de los cielos manco y ciego que condenarse. Entonces hay que darle un sentido, que eso se llama la hermenéutica o exégesis también, interpretación, y también los hechos en ese tiempo, de que Jesús no va a querer que todo el mundo, Dios sabe que tenemos imperfecciones y Jesús sabe que cometemos errores. Entonces Él no le va a decir, sáquese sus ojos, que es uno de los dones tan preciados que tenemos, para decir, no, es que yo estoy con Jesús y me saco los ojos. Es una interpretación que Él está dando, y que nosotros también debemos de entender. Cuando lo vemos así fanáticamente, fundamentalistamente, cuando decimos es que es así literalmente como está escrito, entonces nos vamos a los fanatismos y a los problemas, y mucha gente pues cree que lo que está ahí es exactamente como fue. Hay muchas cosas que sí fueron exactamente como sucedieron y otras son de interpretación. Entonces hablan de muchos lenguajes al tiempo y muchas formas de expresión y muchos símbolos que en ese tiempo tenían un significado que ahora tienen otro. Entonces hay que empezar a conocer y estudiar. ¿Qué les puedo decir? Los proverbios son el libro de sabiduría nos llenan de bastantes consejos prácticos y los pone en práctica. Los evangelios, entrar a los evangelios es algo donde vamos a ir conociendo un poco más de lo que Jesús y los apóstoles vivieron y la tradición de la iglesia en cuestión de Jesús, y eso nos va a ayudar a entender muchas cosas. Pero es como si usted tiene un libro de mecánica.
y usted coge el manual de mecánica y va a decir, yo voy a reparar el motor de mi carro porque se dañó. Y usted empieza a desbaratarlo y usted empieza que la bujía y que la chumacera y que esto y lo otro, y después usted dice, pero es que mire, yo miro el manual, pero esto no me casa, esto no es así. Entonces la Biblia también necesita estudio, necesita compromiso, necesita oración, necesita tiempo para analizarla. Muy bien, La Mega, buenas noches. Buenas noches, Cepas. Bienvenido, amigo. ¿Cuál es su pregunta para el Monseñor Andrés? Monseñor, buenas noches. Habla con William Murcia de Cali. Monseñor, pues tenía un parcito de preguntas que... Elija una pregunta, por favor. Pero la buena es la vida de Cristo, porque siempre la cuentan de los 30 a los 33. O sea, no hay un libro que especifique pues la vida de Cristo de los 0 a los 30. ¿Por qué? ¿Por qué no se habla de Cristo de los 3 a los 30 años? Eso lo entendí, sino de los 30 a los 33. Bueno, hay una parte muy importante que la Sagrada Escritura, los evangelios y los libros apócrifos o secretos, un día estos hablamos sobre los libros apócrifos y secretos, los judíos no escriben como nosotros escribimos. Usted en literatura occidental, usted tiene un inicio, una trama y un desenlace. Usted tiene una historia cronológica que empieza en algo y termina en algo. Ellos tienen un inicio, tienen un final, pero ellos se saltan periodos históricos, periodos de edad, periodos, por eso desde los 12 hasta los 30 años no hay muchos detalles en los evangelios, porque doctrinalmente no es una materia. Cuando escribieron los evangelios, cuando se reunieron, y eso fue un periodo de varios años, querían recopilar las enseñanzas y la doctrina más importante de Jesús. Entonces muchas cosas de que si Jesús, por ejemplo, ¿qué hizo a los 14 años, por ejemplo? Si no es doctrinal, o sea, si no va a aportar para uno crecer espiritualmente, para el reino de los cielos, los autores fueron desechando eso. Tanto así que usted no encuentra ningún escrito que hable de la parte física de Jesús. Porque para ellos no les importaba si era alto, gordito, negrito, acuerpado, ojos verdes como la visión americana o gringa de Inglaterra de Jesús, o si tenía el pelo largo o corto. Hay algunos escritos donde hablan y algunos grabados donde muestran más o menos la fisionomía de Jesús, que es más o menos la que conocemos, pero pues no tan mono, ¿no? Un poquito más hacia el lado del oriente. Entonces hay muchas cosas que no aparecen, porque no, para los escritores no era de curiosidad, que si Jesús le gustaba dormir en la sala o en el cuarto de él, por ejemplo. Eran cosas que no, para ellos no lo veían práctico y no lo veían doctrinal, sino más bien por curiosidad, y por eso muchas cosas las dejan al lado de, por ejemplo, si Jesús le gustaba comerse 3 panes o 2 panes. O sea, eso es de curiosidad interesante para nosotros, pero doctrinalmente no aporta hacia lo que los autores querían, que era que la gente entendiera cuál era el mensaje de Jesús y la doctrina hacia la salvación. Acá hay una pregunta interesante antes de ir a las líneas para esta época. Dicen, según el Papa, el Vaticano y la Iglesia Católica, ¿cómo se debería celebrar la Navidad? O sea, que ¿cómo es la Navidad? ¿Cómo debería ser realmente? ¿Una misa o qué pasa? Bueno, desde hace muchos siglos la Iglesia viene haciendo una tradición, una conmemoración. Hay un programa en YouTube que hablamos sobre la verdadera fecha de la Navidad, que no, o sea, es una conmemoración, más no quiere decir de que Jesús nació el 24 de diciembre. Y eso lo hemos hablado ya en varios programas. A través de los siglos se fue creando una liturgia, o sea, una forma de rituales para celebrar y conmemorar el nacimiento de Jesús. Entre ellos, después de San Francisco de Asís, que es el que retoma muchas costumbres de diferentes lugares y dice, bueno, voy a hacer el pesebre y vamos a hacer algo en vivo y vamos a hacer, todos los días vamos a hacer una oración especial, y eso se fue convirtiendo en lo que llamamos la novena de aguinaldos o la novena de Navidad. La Iglesia tiene varias ceremonias durante este periodo
y varios contenidos importantes, en lo cual que se llama al compartir, a la paz, a la renovación, a ese anhelo de que Jesús vuelva a nacer en nuestros corazones, el encuentro también con la iglesia, el compartir, el celebrar. Eso sería, digámoslo, no es tanto de la versión materialista o europea o gringa, perdón, de los regalos, ¿no? El Papá Noel que llega y le da su regalo, es más como la conmemoración de que Jesús viene, qué alegría que Él viene a salvarnos. Entonces toda la liturgia y todas las ceremonias giran alrededor de dar gracias al Señor, de sentirnos contentos, de unirnos. O sea, es una fecha muy bonita de encuentro. Y ya después viene lo que son los regalos, que pues también es una forma de demostrar el cariño y el amor que todos nos tenemos. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Cuál es su pregunta para el monseñor? No, pues normalmente en la Eucaristía, cuando leen un pasaje de la Biblia, entonces dicen palabra de Dios, uno se queda pensando a través de la historia qué tan manipulada pudo ser por el hombre la Biblia, las Escrituras, y si de pronto a través de la historia Perdón, ¿qué? ¿Aló? No, la llamada la perdimos. Voy aquí a Twitter, preguntas para el monseñor Andrés. En Twitter con el numeral Papá Noel en el cartel. Acá le preguntan, padre, sobre los misterios, según la iglesia, sobre los misterios de los hijos de Jesús. ¿Para la iglesia Jesús tuvo hijos? No, oficialmente no, ni siquiera para los ortodoxos anglicanos, católica apostólica romana, ni los demás. Los únicos que de pronto hablan algo son los coptos, que es una comunidad que se separa de los ortodoxos, o los ortodoxos se separan de ellos. Nunca se ha aclarado ese punto, pero ninguno de ellos habla de que tuviera más hijos. Eso nace en la Edad Media con los carolingios y toda una tradición en el sur de Francia que habla de Sarita, que supuestamente es la hija de María Magdalena y de Jesús, que ahora dicen que es un niño. No hay pruebas, pero como lo hemos dicho antes en otros programas, si Dios, el Padre, quiso tener un hijo, no veo yo personalmente de que Jesús haya tenido un hijo que sea pecado. Al contrario, da vida a otra vida. ¿Por qué creo que no tuvo? Primero, no hay hallazgos arqueológicos ni de importancia histórica que digan que tuvo hijos. Segundo, él venía a un propósito que era dar su vida por nosotros y traernos la salvación, y él lo tenía claro. Desde el principio que empezó a reclutar a los apóstoles, les dijo todo lo que iba a pasar, que ellos no quisieron entender o no tenían como ese momento, esa madurez espiritual para entender ese sacrificio tan grande que él iba a hacer. Tuvo muchas oportunidades de irse, hasta un rey de la India le propuso que se fuera, después hablamos de esa historia, y no lo hizo. Y hasta que al frente de Pilatos, y él le trata de ayudar Pilatos varias veces diciéndole, bueno, pero me dicen que usted es el rey, ¿eso es verdad? Dígame la verdad, ¿eso es así? Y él le dice, tú lo has dicho. Entonces él tuvo muchas oportunidades de salvarse, pero si él sabía, y él lo dijo una vez, así como a Juan Bautista lo persiguieron, a ustedes por mi causa los van a perseguir. Él sabía que la vida de él tenía que llegar a un objetivo en el cual tendría que dar su vida, y que si él dejaba familia iba a ser perseguida, iba a ser totalmente, si a los apóstoles los persiguieron y ellos les tocaban esconderse por un buen tiempo, por épocas, no hubo mucho. Los primeros 3 siglos fue de mucha persecución. Hubieron épocas donde emperadores les decían, bueno, eso no me interesa a mí, mientras usted pague los impuestos y mientras usted haga cosas buenas, que sea cristiano o no sea cristiano no es mi problema. Pero otros sí se volvieron terribles, sanguinarios, persecutores de ser cristiano. Entonces no creo que Jesús haya pensado, o yo me pongo en los zapatos de Jesús y decir, yo sé para dónde va, dónde voy a terminar, qué va a suceder, voy a resucitar y toda esta cuestión, a dejar familia, a hijos, hijas regadas por ahí. Ahora, ¿por qué no hay pruebas? Porque
para los judíos, y como Jesús lo reconocían como rabino, como maestro, rabí, la mayoría de los rabinos tenía su familia y se veía bien que tuviera familia. No quiere decir de que no todos tuvieran. Había gente que no, como Juan Bautista no tenía familia. Y había gente que se dedicaba a vivir solos, o sea, no procrear, digámoslo desde esa parte. Pero no se veía mal que el rabino tuviera familia. Y no hay textos donde hable de que sí estuvo casado, de que tuvo familia, de que se enamoró. Él, en un concilio se habla y se dice un dogma que hay que se dice: es verdadero Dios, verdadero hombre. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que también muy posiblemente se enamoró de alguna feligrés o pudo haber tenido su romance, pero eso no le quita su divinidad ni lo que vino a hacer. Pienso yo, analizo y digo, si yo fuera Jesús y yo sé que me van a crucificar y me van a hacer un poco de vainas y cosas terribles, yo no voy a dejar por ahí hijos regados que sufran. Malicious, en el vientre del diablo, solo en cines desde el 6 de diciembre. Adam y Lisa son esposos, quienes esperan un bebé, pero sufren un evento traumático que los atormentarán. Malicious, solo en cines desde el 6 de diciembre. Adquiere ya tus boletas en tu cine favorito. Sé testigo. ¿Hay alguien arriba? Del renacimiento del mal. Prepárate para presenciar. Deténlo. Un fenómeno paranormal que intentará ser parte de ti. Malicious en el vientre del diablo. Solo en cines. Seguimos con el Monseñor Andrés Tirado hasta ahora en el cartel paranormal. Ustedes le hacen la pregunta que quieran relacionada obviamente a los exorcismos, la brujería, la iglesia, Jesús, María, los apóstoles, el diablo, en fin, lo que ustedes le quieran preguntar. La Mega, buenas noches. Se cayó la llamada aquí. Padre, acá dicen otra relacionada a la Biblia. Si siento temor en mi casa por actividad paranormal, ¿es bueno abrir la Biblia, y leer cualquier fragmento? ¿Eso sirve, padre? Claro, mire, ¿O el solo tenerla ahí, por ejemplo? Las letras. Bueno, hablamos de que en el Génesis dice, Dios dijo, hágase el hombre, y el hombre se hizo. Dijo, sepárese las dos bodegas del cielo y de la tierra, el mar y el cielo, y se separó. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, la cuestión del verbo, de la palabra, no solo en el cristianismo, catolicismo, sino en todas las demás civilizaciones, tiene un poder grande. Aún en la brujería, en la hechicería, en el satanismo, los grandes rituales, grimorios y pactos y toda esa cuestión la hacen es con las palabras. Pero también hay un poder escrito. Entonces el poder escrito trasciende tres cosas muy importantes. El deseo que usted tiene en su corazón por escribir, su mente, lo que está transmitiendo, y la fuerza, la energía física al escribir. Por eso los musulmanes, los hindúes, los budistas, taoístas, indígenas, desde tiempos muy antiguos, sus conjuros, sus invocaciones, momentos especiales, rituales, los escriben, unos con sangre, otros con otros elementos. O sea, la escritura no solo tiene un poder de un lenguaje de comunicación, sino un lenguaje poderoso, místico. Y en el cristianismo, catolicismo, al bendecir y conjurar darle una bendición especial a una Biblia, coge una fuerza especial, y la palabra de Dios que está ahí, o sea, la palabra que se nombra a Dios, tiene mucho poder. Salmos como el 91, que es el que la mayoría tiene, el que vive al amparo del Señor será protegido, el 119, el 23, hay salmos que tienen una fuerza especial. Es más, mire, hay rituales de exorcismo donde, aparte de las letanías, que es repetir ciertas invocaciones a los ángeles, a los santos, hay textos donde se lee cuando hay pasajes donde Jesús exorciza, digamos, a poseídos. ¿Por qué? Porque el renombrar, el volver a revivir ese pasaje tiene una fuerza espiritual. Entonces, ¿qué es importante? No leer la Biblia por leerla cuando haya circunstancias paranormales, sino hacerlo con fe, hacerlo con devoción, hacerlo con esa certeza de que es una palabra de Dios y que usted está invocando esa presencia de Dios en su casa. La Mega, buenas noches. Sí, buenas noches, Dani, ¿cómo vamos? Bien, gracias. ¿Quién habla? Julián. Julián, gracias por llamarnos. ¿Y qué le quiere preguntar al monseñor? Pues yo sí le quería preguntar qué tiene, por qué el rey Salomón se alejó de la presencia de Dios
y el por qué deja registrar las clavículas, en donde habla, o más bien menciona, varios rituales como para manejar fuerzas angelicales y fuerzas del bajo astral. El rey Salomón. Bueno, ya en algunos programas hemos hablado de él. Él llega a un punto político económico muy grande en el Medio Oriente y crea una fama muy grande de ser muy sabio. Eso está registrado en muchos libros aparte de la Biblia. Y eso hace de que él quiera experimentar muchas cosas. Y él empieza a tener como acercamientos con otras religiones, espiritualidades y otras formas de ver las cosas. Entonces llega la reina de Saba, que sí fue real. Algunos en años anteriores decían que no, pero pruebas arqueológicas muestran que sí existió. Es más, tienen una descendencia de un hijo. Bueno, eso es otra historia larga. Y es cuando él empieza como a experimentar sobre espíritus y demonios. Ahora, hay que aclarar una cosa: las clavículas, los grimorios y demás rituales que hoy en la actualidad usted baja a internet, primero, son incompletos, segundo, no los escribió el rey Salomón. En la Edad Media se los achantaron a él, que es diferente, porque realmente los libros, hay muchos libros que se han perdido a lo largo de la historia de la humanidad. Esos libros que recopilaban ciertos secretos o trucos, igual como el anillo que se habla que es muy poderoso del rey Salomón, todo eso se perdió, como hablamos la vez pasada de muchos artículos religiosos, como el Arca de la Alianza. Son muchas cosas que se han perdido. Entonces, ¿qué hacen? Un brujo, por ejemplo, hace una recopilación en la Edad Media de hechizos y de brujerías. ¿Qué hacen ellos? Muchas veces para darles un valor agregado, por ejemplo los de San Cipriano, que fue un santo, bueno, fue brujo, después pasó a ser santo, pero que seguía ahí en una forma clandestina, sacando libros de él y hechizos y toda esta cuestión. Uno decía, bueno, yo voy a coger una parte de este grimorio, que ya es viejo, de algún lado, y yo le meto mi parte, mi fragmento, y aparte digo que es de San Cipriano, para que coja fama. Eso hacían mucho en la Edad Media, sobre todo con la mayoría, como les digo, no hay textos que se conserven de el rey Salomón, hasta estos días no los hay. Hay los grimorios, como yo les digo, recopilaciones, las famosas clavículas, que son copia de otros grimorios y otros hechizos y otros textos antiguos que fueron recopilándolos y los fueron armando y dijeron, mire, este es el del rey Salomón. Pero, como les digo, no hay pruebas de que haya esa unidad con él. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Gracias por llamarnos. ¿Cuál es la pregunta para el monseñor? Sí, señor. Mi pregunta es, a lo largo de la historia, porque la Iglesia Católica ha cambiado mucho de parecer. Cuando estaba lo de la Inquisición, pues hacían sus respectivas cosas con masacres y eso. Y pues también ahorita, a lo largo de eso, vemos la pederastia y todas esas cosas en cuestión. Y, o sea, yo llegando a la conclusión es que la Iglesia Católica misma se va a ir contradiciendo cada vez más, porque cada vez ella misma se va de para atrás con lo que debe ser, como lo tiene que lo que dice la Biblia, en el orden que es lo original que Dios estipula. O sea, quiero entender, ¿cuál es la pregunta para el padre? Que pues la verdad la Iglesia Católica es un fraude. Eso es lo que quiero decir. Por eso, usted dice es un fraude. ¿Cuál es la pregunta para el padre, por favor? Sí, o sea, ¿por qué esto cada vez siempre quiere quedar bien en el momento? El momento, pues, ahorita sobre la pederastia, el pontífice dice sus respectivas cosas y su opinión, que es culpa del diablo, siendo que el diablo no tiene nada de culpa, porque todo el mundo le echa la culpa al diablo. Su pregunta es, a ver si le ayudo yo, que ¿por qué la iglesia es tan mala y trata de mostrarse tan buena? Sí. Ok, esa es la pregunta, padre, que ¿por qué la iglesia es tan mala y hace actos malos y los padres algunos son malos y tratan siempre de decir
que son buenos y que entonces todo el mal es del diablo? Esa es la pregunta. Claro, mire, es que tenemos que también ser muy coherentes y muy racionalistas y ver cómo es la humanidad. Y la iglesia, aunque hay personas muy buenas y que hacen cosas muy maravillosas a lo largo de muchos siglos, también hay gente que busca el poder y que busca hacer maldades y que busca... No entran a la iglesia para hacer un bien humanitario. Dios tiene un propósito, pero el ser humano se encarga de cambiar ese propósito, torcer las cosas, como decimos nosotros, para buscar un bien material, digámoslo así. El poder más grande que existe es el religioso, porque usted le puede decir a una persona, mire, tírese del 5º piso o vaya y mate a fulano y usted va para el reino de los cielos. Si usted le dice, tírese del 5º piso, vaya mate a fulano por 500,000 pesos, la persona dice, no, que va, no. Pero si usted le dice, mire, usted va a ir para el reino de los cielos y no le va a pasar nada y va a estar súper bien, es un poder más grande que cualquier otro, más que el político, más que el económico, más que el familiar, más que el sentimental, porque es una cuestión que sobrepasa los valores establecidos. Y desafortunadamente en muchas épocas, y vivimos en momentos muy terribles, hay personas y han habido personas que han hecho mucho mal y que han disfrazado sus bajos deseos y su corrupción por hacer daño y lo escudan poniendo a Dios. Y eso no solo está en la religión católica, en los judíos están, en los islámicos están, en los budistas están, en todo lo que sea humano. El ser humano es muy manipulador. Entonces no podemos generalizar que todo el mundo, porque entonces diríamos, no, es que todos los colombianos son narcotraficantes, por ejemplo. Y no, aquí hay gente que trabaja, se rompe el lomo todos los días para hacer cosas buenas. Entonces también la iglesia, sí, yo no le voy a ocultar todos los problemas, escándalos que hay, y tiene que haber un cambio, una transformación. Eso es lo que también el Papa Francisco quiere. Pero dentro, y eso hemos hablado en varios programas, hay una mafia dentro de muchas cosas, un poder terrible que lo manejan los seres humanos a su antojo. Y eso también se vale el enemigo para hacer que todas esas cosas negativas se sumen y hagan mal. Padre, aquí en Facebook, en el grupo El Cartel Paranormal, muchos coinciden en preguntar esto. De un libro que desaparecieron de la Biblia, un libro de María Magdalena, ¿qué tan cierto es eso y qué era ese libro? No es un libro que desaparecieron de la Biblia. Lo que pasa es que cuando los apóstoles se reúnen, pasan 40, 50, 60 años, los apóstoles más viejitos empiezan a pensar, bueno, y nosotros nos morimos, ¿y qué pasa? Hay toda una tradición oral y toda una tradición de vivencias, y dijeron, tenemos que empezar a recopilarla. Entonces los discípulos de los discípulos empiezan a organizar y organizan lo que conocemos hoy de la Biblia, del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento ya los judíos habían cerrado los libros que eran el canon, como ellos lo llaman, lo legal. Entonces no había problema. Los judíos cristianos cogieron y ya como está establecidos los libros del Antiguo Testamento, no hay problema. Y cogieron los del Nuevo Testamento. ¿Qué pasa? Que habían muchos otros grupos que también escribieron cosas sobre... hay, por ejemplo, 3, 4 apocalipsis de San Pedro, por ejemplo. Y en el evangelio, la Biblia convencional o canónica, pues solo aparece el apocalipsis de Juan. Y así hay muchos libros que y está el evangelio de María Magdalena y el evangelio de María, la mamá de Jesús, y bueno, en fin, que tienen mucha información y están aparte los gnósticos, y bueno, que para ellos en ese momento no eran realmente, como lo hablamos a un rato, era más por curiosidad, más que parte de la parte ideológica y la parte de teología para salvación, se llamaba en ese entonces. Entonces entre ellos se peleaban y entonces unos se aceptaban unos libros, otros no. Llega Constantino y reúne en el 316 a todos estos obispos, hacen una reunión, un sínodo, que quiere decir una reunión de obispos, donde dicen, yo necesito estabilizar la iglesia en el reino romano. Y yo no puedo pasármela diciéndole, hoy sí apruebo un libro y mañana no. Hoy sí creo esto y mañana no.
que porque el obispo tal cree y el otro no cree. No, yo necesito que ustedes se reúnan y así como lo traen desde los apóstoles, necesito que la parte sustancial de la ideología de Cristo me lo narren y queden en los evangelios. Hasta ahí quedó, por eso hay muchos libros que no entran. Y con el paso de los años se han vuelto a encontrar, desde hace 100 años, 50 años, hallazgos arqueológicos que lo que han hecho es comprobar que esos primeros escritos de los apóstoles, de los discípulos, siguen siendo idénticamente a los que hay. ¿Qué es lo que pasa? Que la iglesia sí ha manipulado mucho, y no solo la iglesia católica, apostólica y romana, también podemos hablar de las evangélicas y de otras. ¿Por qué? Porque ya viene una cuestión de interpretación. Puede decir una cosa la Biblia, pero yo la puedo adecuar a mis intereses. Entonces yo necesito que usted en las cruzadas vaya y mate a un poco de gente allá, mujeres y niños, porque aquí dice que los impíos o los que no están con Dios se van a condenar. Entonces, como están condenados, vaya mi hijo, mátelos, que no pasa nada. Ya bien es una cuestión muy diferente, pero el texto integral, digámoslo así, de los evangelios y de los libros que hay, se ha tratado de mantener muy fidedigno, y eso lo comprueban los hallazgos arqueológicos últimos que se han encontrado. La Mega, buenas noches. Muy buenas noches, Dani, ¿cómo le ha ido, hermano? Bien, gracias. ¿Quién habla? Hola, Gabriel Romero. Gabriel, gracias por llamarnos. ¿Qué le quiere preguntar al monseñor? Pues algo bien interesante es sobre uno de los apóstoles de Salvador Jesucristo que escogió en su ministerio en Jerusalén. Y es algo curioso que está ahí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, sobre Juan el Amado, el apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis. Ahí en el capítulo 21 de Juan, a partir del versículo 21, estaban hablando Pedro y el Salvador, y en eso entra Juan, y entonces Pedro le pregunta a Jesús sobre Juan, ¿no? ¿Y este qué? Y entonces Jesucristo le dice: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, queda a ti, sígueme tú. Y ahí dice que se corrió como el rumor entre los seguidores y discípulos de Jesucristo, que este discípulo Juan, el apóstol Juan, no moriría. ¿Qué conocimiento tienen al respecto de Juan como alguien que no iba a morir hasta que venga Jesucristo? Bueno, mire, a veces creemos que es que el grupo de los apóstoles eran unas amiguis y andaban para arriba y para abajo y que camaradería y venga y que lo quiero y que venga y lo ayude. No, mire, no somos ángeles, los seres humanos no somos ángeles, o sea, no somos perfectos. Tenemos nuestros egos, nuestras soberbias, tenemos muchas cosas dentro de nosotros. Y entre los apóstoles, por eso duraron 3 años, noche y día, Jesús con ellos, y todo el tiempo usted lee los evangelios y ve cómo Jesús los corrige, les anda duro, porque quieren tener los primeros puestos, quieren mandar, quieren organizar las cosas, y entre ellos, digámoslo así, se tiraban duro. Es más, los Hechos de los Apóstoles y después otros libros apócrifos hablan de que tuvieron muchas discusiones y muchos problemas que no se supieron entender, pero siempre los unía el deseo de evangelizar, el deseo de llevar el mensaje de Jesús, de amor, de misericordia, de encuentro, así no se quisieran, digámoslo así, es que nos venden esa visión de que se querían y se amaban y andaban de lo lindo. No, ellos tenían unas formas diferentes de pensar, cultura diferente, algunos eran revolucionarios, otros veían a Jesús de una forma, él les pregunta varias veces, mejor dicho, es un revuelto. Con Juan pasa una cosa, que es uno de los discípulos amados. ¿Por qué? Porque desde muy joven siguió a Jesús, desde los 15, 16 años empezó a seguir a Jesús, ya todos eran maduros, pero uno de los pocos jovencitos, digámoslo así, de que se pega mucho y que Jesús le tiene un afecto especial. Algunos dicen que era homosexual, eso nunca se ha comprobado. Igual yo no creo que Jesús vaya a ser rechazar. Él nunca rechazó a trabajadoras sexuales, ni publicanos, ni ladrones, nada. Él vino fue a estar con todo el mundo y a llevar su amor y su misericordia. Y había un celo con él. ¿Por qué? Porque es que Jesús le tenía como cierta compasión a él, cierto cariño. ¿Por qué? Porque Jesús sabía las persecuciones, porque se los dijo a varios.
A Pedro le dijo, mire, llegará un momento en que a usted lo van a abrazar y le van a llevar al sitio donde tú no quieres, dándole la profecía que después lo iban a crucificar también, y así a todos los apóstoles. ¿Qué sucede? Uno de los que por cosas de Dios llegó a vivir muchos años, casi se habla que hasta los 70, no hay una fecha exacta, es Juan, el discípulo amado. Y tiene una vida muy diferente, aunque también le toca vivir cosas muy duras, y casi toda su vida le tocó vivirla en prisión, pero era un prisionero VIP, digámoslo así, no era el que lo tenían allá como los otros apóstoles que les tocaba chupar calabozo y pasar necesidades, no. Era un día estos hablamos bien sobre Juan, el apóstol Juan. Y fue uno de los últimos, por eso se asocia, digámoslo así, a lo que Jesús dijo, de que él iba a estar hasta avanzada edad. En eso se hace esa comparación de que cuando Jesús dice de que él iba a estar hasta el final. Muy bien, preguntas para el Monseñor Andrés, lo pueden hacer. Vamos con él hasta las 11 de la noche. Aprovechen a preguntar alguna duda de la Biblia, de la iglesia, del diablo, de los exorcismos, de la brujería. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Cristian. Cristian, ¿cuántos años tiene usted? 25. Cristian, ¿cuál es la pregunta para el padre? Le iba a preguntar que si los rituales prohibidos por Dios existen o no y por qué no se pueden realizar. Rituales prohibidos por Dios. ¿Cuáles son esos rituales, padre? Bueno, yo creo que a lo que es que como tocaría caso específico mirar qué rituales, o sea, a qué se refiere. Yo me imagino que es a los rituales satánicos o invocaciones de cosas malas y de cosas de demonios y que traigan tragedias y cosas negativas. ¿Por qué la brujería inclusive? Sí, claro, porque la brujería es hacerle mal a una persona. Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Cuando nosotros queremos hacer mal, digámoslo así, sin importar qué costo sea y qué rituales haga, digámoslo así, que impliquen ir con el enemigo. El enemigo es un traicionero, debemos entender, es el padre de la mentira. En la Biblia tiene más de 30 nombres diferentes, en el cual usted a esos tipos de espíritus o de almas o de demonios, como los quieran llamar, son espíritus que no son los amigos que nosotros creemos. No es que él me va a hacer el favor y quedamos súper bien. Y a través de la historia se ha visto muchos casos donde recurrir, digamos, al enemigo trae consecuencias nefastas, negativas. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios tiene un propósito, Dios nos ama, Dios quiere que estemos bien. Pero cuando nosotros tomamos nuestra libertad y decimos, no, mire, qué pena Dios, yo con usted no sigo porque es que usted no me funciona, y yo me voy donde el cachón o voy a hacer ciertas cosas con ciertos espíritus, pues usted ya se tiene que hacer cargo de lo que suceda. Entonces por eso es que, digámoslo, se llaman, digo yo, prohibidos o rituales que no son aconsejables. Es más, yo tengo ahorita muchos casos donde muchos bajan de internet ciertos rituales y ciertas cosas y se ponen a hacer y terminan poseídos. Entonces es una cuestión de que uno no puede hacer negocios, digámoslo así, con gente que es falsa, que es doble, como el enemigo. Uno tiene que ir a lo seguro, que es Dios, pero también esa cuestión, eso depende mucho de la libertad de cada uno y de qué es lo que usted lo vea, el concepto que es prohibido y qué no es prohibido. Por eso yo le decía, depende de qué ritual o qué es lo que vaya a hacer o cómo lo vaya a hacer. O sea, es muy complejo. Muy bien, más preguntas para el Monseñor. La Mega, buenas noches. Buenas noches, Dani. ¿Quién habla? Con Julián. Julián, gracias. ¿Cuál es la pregunta? Gracias. Buenas noches, Monseñor. Le iba a hacer una pregunta. Yo me casé por la iglesia y me separé. Todavía no he hecho la anulación del matrimonio, pero yo en este momento tengo otra relación, pues ya ha pasado 1 año y 2 meses después de que me separé, conocí otra persona y me estoy dando la oportunidad con ella. Yo le iba a hacer una pregunta, ¿qué
tan bien o tan mal visto está eso para Dios, o qué tanto puedo estar pecando, o si me pueden estar de pronto excomulgando de algunas cosas de la iglesia. Muchas gracias. Bueno, si hablamos desde el pensamiento de Dios, Dios es amor, y si usted está respetando a una persona y está viviendo con ella y ella lo respeta a usted, tácitamente ahí hay un matrimonio, tácitamente. Si lo hablamos desde la iglesia, no es lo ideal, o sea, la iglesia no promulga de que usted viva en concubinato, como se llama, o arrejuntados, como decimos. ¿Por qué? Porque el matrimonio da una estabilidad, no es que camine y vamos y vivamos juntos y a ver qué pasa, sino que ahí hay unas reglas y hay un compromiso con Dios, con la pareja, con la sociedad, con la iglesia. Entonces siempre la iglesia trata, sobre todo por la familia, el matrimonio siempre se busca también es por darle una estabilidad al hogar, no simplemente hoy conocí un señor y tuvimos un hijo y tal luego y se acabó. Cuando hay un compromiso ya eclesiástico, social, político, religioso, tiene una fuerza más importante. Ahora, eso va en cada caso, porque eso no que hay hogares que se casan y es un infierno, y hay hogares que viven arrejuntados, como decimos nosotros, y viven en santidad. Eso cada caso es muy diferente. Pero sí lo animo a que ahorita aquí en Bogotá ya está el juzgado eclesiástico. Antes tocaba mandarlo a Roma y eso era un poco de plata y de compromisos y de cosas. Que si usted se siente mejor de que va y anula su matrimonio anterior ante la iglesia y se puede volver a casar, pues hágalo, eso le va a dar a usted más tranquilidad y más paz. Por eso la iglesia siempre opta y busca, digámoslo así. En la parte tradicional, obviamente es un pecado vivir así, pero también, como yo le digo, hay que mirar de los dos lados, del hombre y la mujer, cómo va su relación como pareja. Pero siempre uno opta que se casen, que hagan las cosas bien. Está la parte civil, esa es muy importante, y la parte eclesial, pues si usted está vinculado a la iglesia, pues debería buscar esa solución. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. ¿Cuál es su pregunta? Tengo una pregunta, pues he leído mucho de la Biblia y habla de que el apóstol Pablo dice que logró subir hasta el tercer cielo. Quisiera que me explicara sobre los cielos que habla la Biblia. ¿Sobre los cielos? Sí. Sobre los cielos que habla la Biblia, el tercer cielo y cielos. Sí, habla de 7 cielos, bueno, los islámicos más que todo hablan de los 7 cielos. A ver, es que hay una cuestión de que Jesús solo habla del reino de los cielos. Él no habla, no especifica, digamos, lo que hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, hay 5, hay niveles, pero por tradición se habla, desde tiempos muy antiguos, que hay diferentes niveles, digámoslo así, hay diferentes cielos. ¿Qué creemos? Que por Jesucristo y el buscar ser una mejor persona en esta vida y el querer estar con Dios, por Jesucristo entramos a recibir el lugar que nosotros queramos estar en el reino de los cielos. Aún los que no crean en Jesucristo ni en Dios, ellos tendrán su oportunidad también, porque lo juzgará lo que es la ley del amor, de la misericordia. No porque usted sea cristiano, católico y todo el mundo, entonces todo el reino, todo el universo entonces se va a condenar porque no conocen o no saben de Jesús. Ahí está la ley del amor, la ley de la misericordia. Entonces Jesús habla solo que hay un cielo, no habla de múltiples, digámoslo así, pero por tradición se habla de que hay varios, y que hay varios niveles donde están los ángeles, y están los santos, y está la Virgen, y están los apóstoles, y el último y el más alto está la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como es algo incierto, en muchas revelaciones de la Virgen y en otros santos y videntes de otras religiones habla de que hay muchos niveles. En muchas otras religiones habla de que hay muchos niveles diferentes, digámoslo, de conciencia, de ese reino espiritual, de ese otro mundo, digámoslo así. Podríamos llevarnos una sorpresa que cuando saliéramos de acá a este plano terrenal hubiera más reinos, hubiera más niveles, digámoslo así, y pues hasta interesante porque pues se puede conocer más. Pero en lo que en la tradición cristiana católica no se habla de que hay 7 cielos como una verdad absoluta, porque Jesús nunca habló de 7 cielos, pero de que hay un reino y que está preparado para todo el que quiera estar y que quiera vivir la felicidad eterna, es lo que Jesús invita. Aquí hay una pregunta similar a la ahorita, la de la iglesia, monseñor. Alguien pregunta:
¿Me puedo casar una sola vez por la iglesia en la vida? No, usted se puede casar múltiples veces siempre y cuando haya algo en lo cual es muy importante, que es la nulidad, buscar una causa de nulidad. Y eso lo hace un juez. Haga de cuenta como cuando usted va al juzgado y usted se casa por lo civil y después usted vuelve y dice, mire, yo no me entendí con esa señora, da mucha cantaleta, yo ya no puedo vivir, necesito. Entonces entran a un proceso de divorcio. En la iglesia ocurre lo mismo. Le podría decir que el derecho canónico nace primero cuando se fusiona el Imperio Romano con el cristianismo. El emperador se vuelve el mismo papa, o sea, hay una transmisión de poder, y ese poder económico, político, también se vuelve legislativo. Entonces la iglesia se convierte en juez y señor. Después es que con el tiempo nace el derecho civil, pero primero nace el derecho canónico. Gran parte de todo el proceso de Senado, Cámara, leyes, viene del Imperio Romano, y eso transmitió a la iglesia, y de la iglesia pues tiene su forma de hacer las cosas. Entonces es lo mismo, usted va y contrata un abogado eclesiástico, que muchas veces es un sacerdote especializado en derecho canónico, que le dice, bueno, mire, su proceso es este, y realmente yo veo que una causa, por ejemplo, de disolución de nulidad, es que ustedes se casaron en un sitio que no tenía jurisdicción del cura. Usted tenía que casarse con el cura de su barrio, pero no, usted les dio por irse a Chía, por ejemplo, y casarse allá. Con esto yo me puedo pegar a hacer el proceso para... Y ese es uno de los tantos ejemplos que puede suceder. Y da un máximo de 2 veces que se puedan divorciar. Eso es lo que habla el derecho canónico. Ya es muy diferente. Sí, como todo pleito jurídico, puede ser que usted lo gane, puede ser que usted lo pierda. Entonces usted no le aseguran nada. Eso es un proceso, tiene que gastar plata, tiempo, para que después salga la sentencia y el obispo le firme un papelito donde le diga: por el derecho canónico tal, la cláusula tal, se revisó su caso, llegamos a la conclusión, hermanito, se puede volver a casar. Muy bien. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Mi nombre es Lourdes. Lourdes, bienvenido. ¿Y cuál es su pregunta para el monseñor? Bueno, tengo 2 preguntas para monseñor. La primera. Escójame una de las 2. ¿Y por qué está existiendo el diablo? Pues, espere un momento, con calma, por favor. Bueno. Monseñor, es que es una pregunta para la oportunidad mucha. Sí. ¿Por qué existe el diablo? El diablo existe porque él quiso existir. Él era un ángel muy bello. Eran muchos ángeles. A veces pensamos que solo uno, Satanás, Belcebú, Lucifer, decimos es que es uno. No, eran muchísimos. Y no les gustó la organización que Dios estaba haciendo para el ser humano y para Jesús. Y se rebelaron y dijeron: no, yo no quiero más este cuento, no, esto no es lo mío. Y empezó las diferencias. Entonces el demonio, él como tal defiende lo de él, sus parámetros, sus criterios, lo que él quiere. Entonces nosotros los seres humanos somos enemigos de él por naturaleza, y Jesús también. Por eso es que nunca hay pactos satánicos, digámoslo así, que salgan sin represalias o contra... en doble vía, digámoslo así, porque sencillamente el demonio no busca el bien para el ser humano, sino busca hacerle daño. Muy bien, acá David Bustamante en Twitter me dice: Tripas, felicíteme de cumpleaños, cumplo 20 años, bueno, un abrazo. Monseñor, aquí le hace una pregunta en Twitter y es: ¿por qué cree usted que la religión católica es la verdadera? Lo pregunta Mateo Montoya. A ver, es que una cosa es Dios, otra es Jesucristo, otras las religiones. El matricularse con una religión establecida, entre ellas está la católica, está la evangélica, está la, ortodoxa, anglicana, independientes, hay muchas. La verdadera solo está en para mí, para los parámetros de lo que Jesús enseña, es lo que Jesús da, su amor, su misericordia, su camino. Ya la institución como tal, que pasa mucho tiempo después y se crea, porque la Iglesia Católica fue creada en el 316 con Constantino, porque se abre el cristianismo tiene muchas vertientes y se separan unas de otras, y eso no me lo invento yo, eso lo pueden mirar en la historia.
Todas las religiones, como les digo, hay personas que, y eso el Papa Francisco, desde Juan Pablo II, Juan XXIII, empezó un cambio hasta el día de hoy, de que la Iglesia Católica no es la única que hay, sino que todas las espiritualidades y todas las religiones también son muy válidas. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos son fanáticos y creen que solo hay un camino para llegar a Dios. No, hay muchos caminos. Gandhi decía, me encanta el cristianismo, me fascina Jesús, vivo enamorado, así lo escribió varias veces, pero no me gustan para nada los cristianos. ¿Por qué? Porque ellos dicen una cosa y hacen otra. ¿Por qué? Porque Jesús se resume todas las diferentes ideologías, teologías, pensamientos, el ser humano, que es en el amor, en la misericordia. Esos son valores intrínsecos que están en el ser humano. Que ya otros le quieran poner títulos, es que yo soy de tal iglesia, entonces esa es la verdadera. Los islámicos dicen, no, esta es la verdadera, ustedes son los demonios y yo tengo que irme a la yihad, a la guerra santa y acabar a los demonios, que son ustedes. Los hindúes, los budistas, los hinduistas, cada uno tiene su versión. Yo no creo en tanto en que solo haya una iglesia como tal, no. Yo creo que en las enseñanzas que Jesús da, es que Dios le da oportunidad a todos para encontrarse con Él, de unos y de otra forma, y cada uno mira. Recuerden, yo soy católico independiente de la Congregación Sacerdotal Internacional, no soy católico apostólico y romano, lo hemos dicho en varias charlas. Eso no quiere decir que esté en contra de la Iglesia Romana ni el Vaticano, porque todos los de la congregación en su mayoría pertenecimos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Es más, queremos mucho al Papa Francisco porque él tiene ideas en la cual está ayudando a que la Iglesia, y ahorita que tiene tantos líos tan graves, pues avance en este mundo tan complejo. La Mega, buenas noches. Buenas noches, viejo Tripas. Bienvenido, ¿cuál es su nombre? Andrés. Andrés, desde Cali. Su pregunta. Monseñor, quisiera preguntarle, ¿cómo es el proceso para entrar en el sacerdocio desde la Congregación Internacional en la que usted es obispo? Quisiera conocer un poco más sobre eso. Gracias. Bueno, pues interesantes las preguntas, pero eso está muy bien. Bueno, para ser de la congregación, en Google encuentran los datos de nosotros, nos escriben y empiezan un proceso. Dependiendo de qué ciudad, en qué país se encuentren, qué formación tengan, si les falta formación, nosotros pedimos, digámoslo así, que el sacerdote necesita una formación para lo que va a hacer. Así como el médico va a ir a operar, necesita saber cómo operar, el sacerdote también necesita estar preparado. Nosotros también damos esa capacitación, es un proceso, no es de la noche a la mañana, no es que usted llegue y dice, ay, yo quiero ser cura, ay, yo quiero ser sacerdote tan bonito, quiero hacer esto y quiero hacerlo. Muchos vienen porque, pues, por el ministerio mío de liberación y exorcismo, pues que somos más abiertos en esa parte y en otros pensamientos, digámoslo así, pero en sí es un compromiso muy, muy importante con Dios. Es opcional el celibato, hay sacerdotes casados y otros que son célibes, o sea, solteros, como era en la antigüedad hasta el año 1000, que era así. Y nuestra prioridad es evangelizar y que el sacerdote se desarrolle en esa parte misionera, como volver al inicio del cristianismo, de esos apóstoles, de esos discípulos que iban misionando, que iban ayudando, que tenían una relación directa con la gente. Eso es lo que buscamos. Y es un proceso. Hay que entrar, hay que hacer una petición de entrada, hay que llenar unos requisitos, unos papeles que pedimos, empezar un diálogo con nosotros, mirar la misión que esté haciendo, el trabajo que esté haciendo, qué formación tiene, si ya es sacerdote de otra iglesia o si tuvo algunos estudios en teología o cuál es su profesión, y de esa forma se va encaminando. La idea es que la congregación le ayude a que desarrolle su carisma y a través de su carisma ayude a que la congregación crezca para llevar el mensaje de Dios. Monseñor, para ir cerrando esta noche, la pregunta que le decía yo ayer a los oyentes que quieren oír su respuesta: ¿cómo es el diablo físicamente? El diablo físicamente, tenemos que cambiar esa idea, y eso lo hemos hablado varias veces, de la Edad Media, donde pintan al demonio con cachos y cola y fuego y con cuernos. Esa fue una
una visión, digámoslo así, que tuvo la iglesia en la Edad Media, porque prohibía el leer la palabra de Dios, la Biblia, y era mucha gente ignorante, que no era analfabeta, que no sabía escribir ni leer. Y la misma iglesia, digamos que llega el momento en la Edad Media donde toda la tecnología, los avances políticos, científicos, económicos, todo lo que el Imperio Romano desarrolló se desapareció. Se quebrantó, se destruyó el Imperio Romano, y con eso se perdió la tecnología, la ciencia, todo lo que venían trabajando. ¿Quién llenó ese espacio? La iglesia. Y la iglesia quería mantener al pueblo, digámoslo así, eran estados feudalistas, donde los reyes eran los que manejaban todas las cosas, y deseaban de que el campesino por lo general, o los trabajadores, fueran ignorantes. Entonces grandes universidades que se destruyeron, las acabaron, una que otra por ahí sobrevivió, donde se cultivaba todo el conocimiento. En los monasterios era algo encriptado, encerrado, eso era algo que solo los reyes o los que tenían mucho poder podían llegar a una educación superior o avanzada. Entonces, para llenar, digamos, una forma de que la gente conociera un poco de qué era lo que había en la Biblia, empezaron a construir los monumentos y las pinturas, donde usted ve el Vía Crucis. Entonces Jesús, primera estación, segunda estación, lo golpean, cae, se levanta, y empiezan a pintar y a hacer esculturas después ya vendrá el Renacimiento, y bueno, eso es otra historia, donde el cielo, el infierno. Entonces necesitaban llenarle psicológicamente a la gente un temor, de una obsesión demoníaca, en la cual, pintando al demonio de cachos, cola, y que iba a venir y se lo iba a llevar a la paila, a cocinarlo, a darle vueltas como un pollo de asadero, fue que mandaron el encargo a un monje que cogiera diferentes culturas e hiciera ese muñeco que nosotros conocemos como el demonio, Satanás, cachos, colas, fuego. Pero el demonio no es así, el demonio no es uno, empezamos por ahí, no es uno, son muchos. Cuando Jesús va a expulsar va a hacer uno de los exorcismos, él le pregunta ¿quiénes son? Entonces le dicen legión. Las legiones romanas eran de 6.000 a 10.000 hombres, imagínense, o sea que era una cantidad terrible. Y aparte de eso, el demonio es un espíritu, o son espíritus que pueden tomar muchas figuras de lo que usted quiera. Entonces por eso mucha gente que ha tenido contacto con espíritus, con demonios, los ven que son morenitos, altos, bien vestidos, blancos, rubios, mujeres, perros, niños, animales. Bueno, usted puede ver ahorita todas las películas desde hace 5 años para acá, y usted ve el demonio en todas sus facetas, disfrazándose, cambia de vestido cada nadita. Entonces es algo que no podemos decir tiene cuerpo físico. Si no tiene cuerpo físico, usted no puede decir es que es de tal forma o tal otra. Que pueda materializarse como se habla desde lo antiguo es otra cosa. Monseñor Andrés Tirado, me encantó tenerlo aquí en esta hora en el Cartel Paranormal. Los que quieran contactarse con usted para el tema espiritual, todo lo que usted hace también de brujería, exorcismos, liberaciones, ¿en dónde lo encuentran, padre? Sí, en Bogotá en las tardes al 600-3445, en Google, YouTube, Twitter, Facebook, Monseñor Andrés Tirado, Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes, Sanación, Liberación, Consejería Espiritual, Ayuda en Progreso, especializado, ya muchos saben que es el tema mío fuerte, son los exorcismos. También tenemos la escuela donde hay cursos presenciales y virtuales para crecer en muchas áreas y en estos fenómenos paranormales. Acabo de iniciar un curso en YouTube gratuito, el que quiera hacerlo, sobre conocimientos, estudios sobre parapsicología. Se llama Parapsicología para Todos, porque es que es bueno desde la parte científica, histórica, arqueológica y racionalista y espiritual también mirar todos estos fenómenos, cómo ocurren, y no solo con lo que a veces encontramos por ahí en las redes. Monseñor, muchísimas gracias. Dios los bendiga, feliz noche. Malicious, en el vientre del diablo, solo en cines desde el 6 de diciembre. La terrorífica película de terror Malicious, en el vientre del diablo. Se adentran nuestros temores más profundos y oscuros al formar una familia. Malicious, solo en cines desde el 6 de diciembre. Adquiere ya tus boletas en tu cine favorito.
Sé testigo ¿Hay alguien arriba? del renacimiento del mal. Prepárate para presenciar un fenómeno paranormal que intentará ser parte de ti. Malicious en el vientre del diablo. Solo en cines. Virgin Mobile sin huevonaditas. Por 800 pesitos. Chat de WhatsApp ilimitado. Por todo un día. Entérate en virginmobile.co. Converges es ahora Concentrix. One team, one company, one Concentrix. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña con cariño. La Mega te pega al cielo. Los vivimos contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. ¡Aló! Señor, habla con Pablo, experto en soluciones de Servientrega. Queremos confirmar, ¿es donde suena la música que debemos entregar su envío? Esperen que llegó el envío. Sí, aquí es. Gracias, amigo. En Servientrega hacemos todo para entregar tu envío antes de llegar a tu puerta y cuando estamos frente a ella. Servientrega, Centro de Soluciones. RCN a todos sus amigos les desea todas las felicidades. Continuamos con el cartel paranormal de La Mega. Al cartel paranormal de La Mega llega el top de los misterios, las leyendas, cosas imposibles de creer, libros recomendados y mucho más, con Edwin Robles. Antes de oír el top de roles que ya está listo, quiero decirles que Daniel Daza estará hasta ahora en el cartel paranormal, el astrólogo. Y aparte de oír historias y estos audios también de Laguna que nos manda información, estaré seleccionando personas
que nos den su hora, la fecha y el lugar de nacimiento. Hora, fecha y lugar de nacimiento. Esos 3 datos en redes sociales con el numeral Papá Noel en el cartel para que Daniel Daza le haga una pequeña carta astral a usted si es seleccionado. Hora, fecha y lugar de nacimiento. Ahora sí, aterriza el top de roles que traerá audios muy fuertes. Audios de todos los tipos están aquí en Sinfonía del Terror. Y usted, querido amigo, está cordialmente invitado a escuchar la basura que ahonda en las cloacas del Averno. Hoy tenemos surtido en nuestra noche de audios, puercos y marranos. Sean todos bienvenidos a Sinfonía del Terror. Nuestro primer invitado esta noche es nada más y nada menos que un ritual vudú. Pocos hemos estado presentes ante estas manifestaciones que parece ser son originadas por el más oscuro personaje del infierno. Lo cierto es que quienes han tenido el privilegio no dejan de mostrar su gran sorpresa y su gran terror por el hecho de ver cosas inexplicables. Lo que van a escuchar a continuación es sencillamente un extracto muy pequeño de un ritual africano. La música dice que puede llegar a los subconscientes de las personas quienes la escuchan y ponerla en trance o colocarla en trance. O sea que les advierto que si alguno de ustedes llega a tener algún tipo o intento de fuga astral, pare el audio, porque no podemos responder por lo que pase. Nos trasladamos a uno de los casos más increíbles del fenómeno ovni. El testimonio de 2 testigos que fueron abducidos con un coche incluido en una nave extraterrestre, a lo que posteriormente dejó como secuelas muchas fracturas mentales. El caso de Barney Betty Hill recorrió mundialmente el hecho más impresionante de este fenómeno que hasta el día de hoy no tiene explicación. It's right over my right. God, what is it? God, I'm scared. I gotta get my gun. I gotta get my gun! I tell him, no, it will hurt. Don't do it. Don't do it. And I'm crying, and I tell him it's hurting, take it out. Dig in my head. All right. Pull the binoculars away. God, give me strength. All right. Pull them down. Run! If there's a God, give me strength. I gotta get away.
Las películas de terror son fantásticas, pero más allá de ello, los diferentes géneros que plantean nos dejan ver que el terror realmente es una gran ciencia, aún por descubrir. En la época en la que los falsos documentales se ponían de moda, uno de ellos sobresalió. Me refiero a el más espectacular de todos, la película o falso documental, El proyecto de la bruja de Blair. Este es el último extracto de esa pesadilla vivida por Heather, Mike y Josh. Los gritos son estremecedores. Hear that? Hear that? Where is he? Where are you? Come on, Josh! I hear him downstairs. Come on! I hear him downstairs! Come on! Josh! Josh, is that you down there? Josh. Los grupos de música metal también tienen en sus interpretaciones y también en sus trabajos musicales algunos visos de rituales que, no por ser tal vez paganos, puedan ser de alguna manera obscuros. El grupo Cradle of Filth, en uno de sus trabajos, exactamente en The Principle of Mad Flesh, el último extracto parece ser que no tiene nada que ver con un tema musical. Escuchemos. Sword in hand at the bloody fields of history, we rend our blades through dogma and humility, carve the future according to our will, set worlds ablaze with our seething fire. Let you all acknowledge that we are here as masters to rule this failing humanity, our beings formed in rage and defiance, with strength to trample the weak and the foolish, and so we march with burning brands, temples of flame, and our path to glory. Y siguiendo con la línea de estos grupos, otro de ellos, uno mexicano, hecho de la sangre de la revolución de Pancho Villa, surge para mostrarnos a través de un tema llamado rituales satánicos. Algo que impresionantemente dudaríamos que estuviera incluido en un tema musical. Escuchemos la gran homilía, la gran oración hacia el infierno. Hombre o mujer, lobo, serpiente, joven o viejo, murciélago, eres criatura por mi desconocida, mas no lo eres del viento, del agua, del fuego y de la tierra. Estás perdida para siempre, criatura sin dientes, sin cabellos, sin vista. Si no me devuelves ipso facto lo que me tienes robado, los espíritus malignos, los remordimientos se han apoderado ya de ti, moran en tu corazón, habitan en tus entrañas. Ay de ti, criatura desgraciada, si no devuelves a su dueño tu mano de tal que le pertenece. Ay de ti, si mi voluntad y mi fe, ángeles de fuego, invocan a los 4 espíritus elementales que escuchándome están.
¡Ay de ti! Si sobre tu cabeza las alas se extienden de Satán. ¿Dudas todavía? ¿Vacilas? Pues caiga sobre ti la fuente de mi odio. Ea, ea, ea. Sea, sea, sea. Y será, y será, y será. Ahora, mañana y una eternidad. Elohim, Adonai, Jehová. La cólera celeste se empieza a manifestar. Los 4 elementos mezclándose van. Y este responso muy pronto obrará. Y nadie lo sabrá. Por los siglos de los siglos enterrado quedará. Elohim, Adonai, Jehová. Pere, pena, claudo. Amén, amén, amén. Pititis, concubino del infierno te invoco. Amén, amén, amén. Soy Edwin Robles. Quien se quiera comunicar conmigo para trabajos de brujería, destrucción de los mismos, o también para enfermedades postizas, o si usted cree que tiene su hogar completamente larveado y necesita armonizarlo, o no ha podido vender totalmente sus pertenencias, no dude en comunicarse conmigo al 301-675-0222, línea única 301-675-0222. Redes sociales: Twitter @Robles_Edwin, Instagram Robles Edwin, YouTube Universo Paranormal ER. Queridos amigos, hemos cumplido con los diferentes audios de la Sinfonía del Terror. Buenas noches. Todos tus miedos en el cartel paranormal de la Mega. Gracias, Robles, por su top de esos audios. 11:19. Dani Daza, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches para toda Colombia, hoy desde las mazmorras del cartel de la Mega. Oigan, ¿no se han dado cuenta que hoy el tiempo ha pasado muy rápido? No, a mí igual. El tiempo no pasa más rápido que... Por ahí vi otra vez un estudio que si el tiempo avanzado es como una milésima de un segundo en no sé en cuántos años, que eso es más, y tiene razón, de pronto dice que para usted el tiempo pasa más rápido cuando usted está muy ocupado y haciendo algo que le gusta. Y eso tiene lógica. Compare usted una clase de algo que usted esté aburrido, se le hace eterna, ¿sí o no? Y dura lo mismo que algo que a usted le guste. Por ejemplo, un partido de fútbol. Un partido de fútbol es largo, ¿sí o no? Son 90 minutos más el intermedio, todo. Póngales un plan de 2 horas. Y usted, cuando le gusta el fútbol, a usted se le pasa ese partido en nada. Fue el mismo tiempo que la clase. ¿Por qué uno duró más que el otro según usted? Eso leía yo. ¿Por qué dice? Porque usted está entretenido. Una noche de fiesta con una mujer que a usted le gusta. A una noche de fiesta usted solo de levante y no levanta. ¿Cuál es más eterna? La que usted trata de levantar y no ve nada y dice: qué mamera esta fiesta, no hay viejas, jue madre, ¿qué hago? En cambio usted sale con la vieja que le encanta y esa fiesta duró 1 minuto. No sé si esté de acuerdo. Lo que pasa es que yo tengo la idea de que el tiempo va muy ligado a las emociones, porque recuerden que el tiempo hace parte de la medición del ser humano para generar poder y miedo. Pero es muy diferente el tiempo al destino, y es muy diferente el destino al karma, y de eso es lo que trata una carta astral. Por eso la astrología se encarga de descifrar los códigos astrales de cómo nosotros escribimos nuestra historia allá arriba en el universo, porque todos hacemos parte de ese gran cosmos, de ese gran universo que se puede codificar por lo pronto, pues
en una carta astral porque es lo que yo he venido estudiando, como habrán otras más herramientas a nivel científico o pseudociencias que puedan describirnos muy perfectamente. Muy bien, Dani Daza. Astrólogo, ¿usted cree en el diablo? Yo creo en el diablo y creo en el Dios. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos siempre hemos humanizado a todo lo divino y desde ahí la embarramos, porque entonces creemos que el diablo es alguien en persona y creemos que Dios es aquel personaje como si fueran dos bandos. Es que eso le iba a preguntar, porque él le preguntaba a la gente que el diablo cómo es físicamente. Miren, yo puedo decir que si estamos hablando de ese tipo de diablo o ese tipo de Dios, entonces no existe, porque como nosotros estamos siempre humanizando todo lo que no tenemos idea de a lo que no tenemos idea de qué es, mejor dicho, a lo divino, lo humanizamos siempre, pues entonces le ponemos cara, ojos, cuerpo y bueno, una que otra cosa animal. Por ejemplo, miren, ¿saben de dónde viene la imagen del diablo? Mitológicamente viene de algo que se llaman los sátiros. Antiguamente los sátiros, búsquenlo, de hecho pueden colocar con el numeral Papá Noel en el cartel, en Twitter. Hay unas imágenes muy interesantes de los sátiros, porque los sátiros eran personajes con cachos y con pezuñas, sus pies eran pezuñas y se decían que ellos eran los burlones de los viajeros y eran los que en algún momento iban a, digamos, hacer perder o hacerle mucho más difícil la estadía a las personas. Claro, el sátiro lo sacan de la cabra, pues que es el animal que tiene pezuñas y que tiene cuernos, y de ahí van a sacar a Satanás. Por eso Satanás lo pintan también con senos, porque hace parte del proceso de entender que Satanás va a ser el mismo Dios que le van a celebrar el carnaval, y de ahí viene la palabra Baal. O sea, miren, todo esto viene mitológicamente. Por eso, si me hablan de que si creo en el diablo o Dios, pero aquel que nosotros pintamos como cachos o como un hombre que se viene aquí a materializar en este planeta Tierra, definitivamente no creo en eso. ¿Sabe una cosa? Creo más en energías. Creo que ¿Cuándo se hace un programa de la mitología del diablo? Sería buenísimo hacerlo, porque hagámoslo la otra semana. Eso tiene mucho que ver también con el nacimiento de Jesús, porque a Jesús lo ponen a nacer en la fecha de Capricornio, que es la fecha de la cabra, o que es la fecha del macho cabrío. O sea, la fecha del todo diablo. Eso para la otra semana. Listo. Y hacemos un programa. Claro que sí. Listo, sobre el diablo desde el punto de vista astrológico y de Daniel Daza. Oiga, por ahora estoy muy contento. ¿Qué le pasó? Porque el 27 de diciembre voy a tener la última charla del año 2018, que es la más esperada de todos los meses. Y tenemos pendiente otro programa de las predicciones del 2019. Es, porque es de eso que va a tratar la charla del 27 de diciembre. Agéndese para el del diablo y predicciones para cerrar el año como debe ser. Hágale, me parece muy bien. Antes de recibir una llamada con una historia, que pueden llamar al 031-232-2124, 031-232-2124. Ayudémosle a alguien con su carta astral. Esto es en Twitter para Sari. 12 de enero del 96, 1:30 de la tarde en Santa Marta, Dani. 12 de enero del 96, 1:30 p.m. en Santa Marta. Numeral Papá Noel en el cartel. Mira, Sari es, por la fecha que me da, es una Capricornio ascendente Tauro, es doble tierra. Pero mira, te voy a decir algo. Este es uno de los años más importantes que vienen en el 2019. Eso hablaré en el programa de predicciones, el especial de predicciones que vamos a hacer acá en el cartel. Porque vienen 4 eclipses el próximo año que van a revelar lo que tú no habías visto desde hacía mucho tiempo en tu vida. Van a salir muchas cosas a la luz, y eso tiene que ver mucho en temas profesionales y en temas del extranjero. Y esas son facetas importantes que van a eclipsarse el próximo año, donde tú te vas a desanimar mucho de lo que tenías claro que ya en realidad no quieres. 031-232-2124, 031-232-2124. Momento para que cuente su historia paranormal en esta noche. Aquí en el grupo de Facebook
Y si quieren hacerle alguna pregunta de astrología a Daniel, bienvenida. Se me olvidó la pregunta que siempre le hago. ¿Cómo estamos de luna hoy? Miren, todas las fases lunares, ya siempre lo habíamos dicho, tienen que ver mucho con cómo está el proceso de las emociones de la persona. Por ejemplo, hoy estamos en una fase lunar creciente. En un par de días ya la luna la vamos a ver ya menguando, porque ya tuvimos obviamente la luna creciente el 26 más o menos de noviembre. O sea que ya la luna en unos 9 días, 10 días, pues ya la vamos a ver oscura. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Nicolás, buenas noches. Nicolás, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Qué historia nos quiere compartir la noche de hoy? Sí, lo que pasa es que yo me acuerdo de la historia que me contaba mi abuela hace un tiempo de cómo era el diablo en el pueblo que ella vivía aunque queda cerca de Bogotá, que se llama Biotá, Cundinamarca. Biotá, sí señor. ¿Cómo era el diablo según los personajes de Biotá? Entonces lo que ella me contaba es que hubo una época en la que Biotá fue zona roja, pues por la guerrilla, por toda la violencia que hubo. Y mi abuela me contaba que estos personajes, estos guerrilleros, salían al pueblo como a atemorizar, como una especie de toque de queda. Haga de cuenta usted, no sé, 10 de la noche, y que nadie podía salir al pueblo en esas horas, nadie, todo el mundo tenía que estar en su casa guardado. Pero entonces lo que me decía mi abuela era que pues ella de pequeña le daba curiosidad, se asomaba y decía que veía a los guerrilleros pasando con un perro gigante, un perro negro, con cadenas como atadas al cuello, y que ese perro lo que hacía era, iba en medio de ellos y como que los guiaba hacia dónde ir del pueblo. Entonces me parece muy interesante porque lo que me decía ella era que pues esa gente que tiene sus lazos con el diablo, según ella, entonces que el perro era el que los guiaba en el pueblo y les daba como el poder, por así decirlo. Bueno, y para usted, ¿el diablo tiene alguna imagen, tiene algún físico? Pues lo que me decía ella es que era un perro. Pero para usted, puntualmente para usted. Ah, para mí. Sí, para usted, el diablo. Ella decía un perro, pero para usted, ¿se ha puesto a pensar para usted cómo es el diablo? Pues yo siento que soy muy escéptico con ese tema. Uh-huh. Y pues no porque yo no crea significa que no exista, pero yo creo que existe más el mal que como un dueño del mal, por así decirlo. Entonces yo siento que es más el mal que anda por ahí tentándolo a uno, como energías, como lo que decía el invitado, que son energías más que una persona que dirige pues lo que uno puede hacer el mal. Muy bien, muchas gracias a nuestro amigo oyente. Ya vamos a oír otra historia. Antes, aquí en el grupo de Facebook, en el grupo El Cartel Paranormal, aquí veo a David, que me dice que nació en Barranquilla el 18 de enero del 87. Barranquilla, 18 de enero del 87 a las 5:45 de la tarde. Si quiere llamar a contar una historia, el 031-232-2124 está habilitado. Mira, David, tú eres un Capricornio ascendente Cáncer, pero aquí hay algo bien interesante a ver, y es que la casa 7, cada sector del zodiaco rige algo en nuestra vida, son 12, igual que los 12 signos zodiacales, pero la casa 7 y la casa 6 son las que más activas están hoy día. La casa 6 es la casa del trabajo y hoy día está Saturno, que son las cosas limitadas, la cruz a cuestas. Eso quiere decir que en estos momentos a nivel laboral estás pasando por unos ciclos más complicados y más fuertes, que todo lo que tú hagas de aquí a 1 año y medio es lo que vas a comer durante tus próximos 30 años a nivel laboral. Y ojo, hoy día la luna negra está en tu casa 7 y la casa 7 es la casa de las relaciones de pareja, y la luna negra rige todo lo que tiene que ver con vicisitudes, problemas, desengaños, desamoríos, frustraciones, y no te conviene en estos momentos tener a nadie a nivel emocional. La Mega, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? ¿Con quién, perdón? Ángel. Ángel, no sé si me está hablando en un manos libres o algo así.
No, esta vez solo con el celular, ¿por qué? No, es que se lo oí un poquito mal. Lo oímos. Adelante con su historia. Mire, hace muchos años, cuando yo era joven y vago, una noche duré hasta muy tarde jugando billar. Sí. Sí, señor, lo vimos. ¿Aló? Esto es para Adrián, Daniel Daza. 30 de julio del 83. Ah, pero no mandó la hora. Adrián, lo siento mucho. Recuerden la hora, el lugar y la fecha de nacimiento. Darío, con el numeral Papá Noel en el cartel. Tampoco puso en dónde. Son 3 datos, por favor. ¿En dónde? La hora y la fecha. ¿En dónde? La hora y la fecha. Por ejemplo, Yuquito en Twitter, 29 de agosto del 81, 1 de la mañana en Cali. 29 de agosto del 81, 1 de la mañana en Cali. Él es Virgo, ascendente Géminis. Mira, Mercurio, que rige todo lo que tiene que ver con comunicaciones, y hablo de Mercurio porque Mercurio rige a Géminis y tú eres Virgo ascendente Géminis. Esto influye mucho en tu personalidad, en los contratos que vas a firmar, en las negociaciones o conversaciones que vas a tener, en las inversiones que vayas a generar o en todo tipo de crecimiento a nivel financiero o comercial que vas a tener durante esta fecha hasta el 7 de diciembre. Yo te recomiendo que no hagas nada y te quedes quieto. ¿Por qué? Porque si hiciste cosas desde el 26 de noviembre hasta el 7 de diciembre, todo lo que tú hiciste o va a quedar mal, o se va a caer, o va a tocar reestructurarlo, o replantearlo, o reorganizarlo, o mirar otra vez qué es lo que quedó mal o quedó pendiente, porque muchas cosas que tú hiciste en ese momento, pues no quedaron muy bien. Ahora, si vas a firmar contratos grandes, comenzar a generar alianzas, sociedades o crecimiento, expansión, oportunidad y progreso, lo puedes hacer a partir del 7 de diciembre, cuando Mercurio, que es tu planeta padrino, porque es el planeta que rige tu ascendente, que es Géminis, sale de retrogradar. Y un dato más, para que lo tengas presente. Búscate por internet o cualquier libro de astrología o efemérides. Mercurio retrógrado 2019. Esas fechas en que Mercurio va a retrogradar, no te conviene hacer ningún tipo de procesos de firmas, negociaciones o contratos. ¿Aló, la Mega? Buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Julián. Julián, bienvenido. ¿Qué historia nos quiere compartir? Pues hace un tiempo, más o menos para esta fecha del año pasado, me encontraba yo en mi diario, como yo trabajaba en la noche, entonces yo me encontraba en mi puesto de trabajo. Sí. Y en un momento que estaba uno solo, alrededor estaba solo, y empezaba a escuchar pasos de mujer, tacones desde lo lejos. Sí. Empezaba a escuchar tacones y esa mujer empezaba a llamarme. Empezaban a llamarme y se iba acercando la voz mucho más, y es como si alguien pasara por detrás mío. Se sentía como un momento en que uno sabe que alguien está atrás, pero no hay nadie. O sea, usted nunca lo vio, pero sí la oía y la sentía. Sí, sabía que había como si estuviera alguien acompañándolo a uno, y sabía que es como si a uno se le pararan detrás, pero no había nadie. ¿Intentó usted preguntarle algo en ese momento? ¿Le dio miedo y se fue de este lugar? No, yo continuaba con mi labor, pero entonces pasaba, se quedaba y entraba, y había una puerta para entrar a la bodega, y seguía de largo, se quedaba un momento ahí y seguía de largo y entraba a esa puerta y se perdía. Y me pasó así varias noches. Y pues como yo soy allegado un poco con el tema de los espíritus, sí, entonces pues la verdad como miedo no me dio
no me dio, sino que pues había algo que me decía que no preguntara, como la corazonada, lo que llamamos, que no preguntara y no averiguara qué era eso, porque podría ser que alguien quería hacerme daño. Antes de oír a Laguna, que nos trae una historia muy buena para esta noche, el 18, pero no me puso si en la noche, en la madrugada o en el día. Recuerden que en la hora póngale AM o PM, por favor. Esto es para alguien que nació en Pereira el 23 de noviembre del 2000 a las 9:58 de la mañana. 23 de noviembre del 2000, 9:58 de la mañana en Pereira. Esto es en Twitter. Mira, esta persona es una Sagitario ascendente Capricornio, y el año de los Sagitarios comenzó a partir del 11 de noviembre del 2018 y termina en diciembre del 2019, donde todo lo que hagan en ese año, pues digamos que será de crecimiento, de expansión, de ver con claridad las intenciones de vida que tiene esa persona. Y esto tiene que estar muy enfocado, además por la edad, en temas profesionales, porque la casa 9, que es la casa de las universidades, y la casa 10, que es la casa del éxito profesional, ahí es donde te quedó el mejor planeta del zodiaco. O sea que este 2019 es para llegar a la cima en temas profesionales. Si desvías tu foco en ello, pues te aseguro que lo vas a lamentar tus próximos 12 años que vienen por delante. Y ahora en el cartel paranormal de la Mega, un invitado que dejará tu mente en shock, que te pondrá a pensar, o que quizás te dejará con miedo. Invitados en el cartel paranormal de la Mega. Feliz noche, Daniel, Diego y oyentes del cartel paranormal de la Mega. ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Pablo Laguna, @JuanpaLaguna tanto en Twitter como en Instagram. Esto no es nada más y nada menos que una leyenda urbana, aquella historia que, a pesar de contarse como hecho real, contiene elementos que realmente no son creíbles. Las leyendas urbanas casi que forman parte de nuestra cultura y son historias que van pasando de generación en generación, a pesar que muchas de ellas se hayan desmontado y explicado en una y mil ocasiones. Hoy vamos a hablar de Walt Disney y cómo aparentemente mandó a congelar su cerebro para burlar la muerte. Walter Elias Disney, productor, director, guionista y animador estadounidense, nació un 5 de diciembre de 1901. Creó entrañables personajes como el famosísimo Mickey Mouse y fundó, junto a su hermano Roy Oliver Disney, la productora más importante de animación, medios de comunicación y entretenimiento del mundo, que es The Walt Disney Company. Pero sin duda alguna, lo que lo volvió Walt Disney un ícono es la leyenda que existe alrededor de su muerte. La versión oficial dice que, tras ser diagnosticado con cáncer de pulmón, el caricaturista falleció el 15 de diciembre de 1966 en el Hospital St. Joseph. Fue incinerado y trasladado al panteón familiar ubicado en el cementerio Forest Lawn Memorial Park de Glendale, en Los Ángeles, California. Sin embargo, siempre han existido rumores que indican que su cerebro fue congelado. El mito comenzó después de que uno de los presidentes de la Sociedad de Criónica de California declarara que Disney lo había contactado debido a que estaba interesado en la criogenización biológica. Además, el hecho de que la familia solicitara que no se enviaran flores al cementerio, sino que se realizaran donaciones para el Instituto de Artes de California,
una fundación que el caricaturista creó, pues abrió un poco las sospechas de que tal vez esto habría sido posible. Las crónicas cuentan que Walt Disney, pilar clave de la industria de la animación, murió el 15 de diciembre del 66, ya lo decíamos, a causa de un cáncer de pulmón. Este mito sobre Disney es algo que siempre ha formado parte de la cultura popular y de hecho es algo que se comenta desde que el cineasta y productor murió en el 66. ¿Y fue así como ocurrió? ¿Realmente el cuerpo de Disney está realmente sometido a un proceso de criogenización? La respuesta a esta pregunta es bastante simple, no lo está. Sin embargo, tal vez podemos desgranar el origen de esta leyenda urbana. Disney era un fumador empedernido y evidentemente es algo que tiene graves consecuencias. En el 66, tras sufrir múltiples molestias que siempre eran achacadas a una vieja lesión de columna, fue sometido a un chequeo médico en el que se le detectó un tumor canceroso en el pulmón izquierdo. Si bien fue operado, el estado de su enfermedad era irreversible y el 30 de noviembre del 66 fue de nuevo hospitalizado en un hospital cercano en los estudios de Disney, precisamente en el Hospital San Joseph de Burbank. La familia de Disney, para evitar el revuelo mediático, anunció que el ingreso estaba vinculado a un chequeo médico, de hecho a que Disney se le filmó dibujando en la cama de un hospital, pero el 15 de diciembre, 10 días después de su cumpleaños, moriría a causa de un paro cardiorrespiratorio. La muerte de Disney tuvo un gran impacto y evidentemente fue algo de lo que se hizo eco en la prensa de todo el mundo. Siendo una persona tan conocida, se esperaba un funeral multitudinario. Sin embargo, la familia tomó algunas decisiones muy extrañas, por cierto, y esto fue lo que empezó a forjar la leyenda. El cáncer de pulmón que padecía Disney fue algo que se mantuvo en secreto hasta el último momento. El funeral se celebró en la más estricta intimidad y fue algo cerrado únicamente a la familia del productor y animador. Dicho de otra forma, al ser algo íntimo, apenas nadie pudo ver el cadáver de Walt Disney. La familia Disney pidió expresamente que nadie enviara flores al cementerio y que el dinero de las flores lo emplearan en donaciones. De hecho, las donaciones tenían un destino muy concreto: el Instituto de Artes de California, fundación puesta en marcha por el propio Disney. Que nadie pudiese ver el cuerpo hizo todo bastante extraño. Que todo se hiciera en la más estricta intimidad es un pilar principal sobre el que se sustenta el mito de Disney. De hecho, se pide dinero o se piden donaciones en vez de gastar dinero en flores. Qué raro, ¿cierto? Una recaudación oculta que sirvió para que el Instituto de Artes financiara el proceso de criogenización de Disney. ¿Eso será posible? Según los rumores de la época, Disney fue sometido a un proceso experimental en un laboratorio de California, donde se le extrajo toda la sangre del cuerpo y se reemplazó por un líquido que no cristalizaba al ser sometido a bajas temperaturas, y tras esto se le congeló en nitrógeno líquido. Para alimentar esta historia, en la época en la que murió Disney, ya operaban en Estados Unidos más de 5 empresas de criogenización y se conocía el interés de la familia por este tipo de procesos. De hecho, la criogenización era muy popular por aquel entonces, y en enero de 1967, el profesor de psicología de la Universidad de Los Ángeles, James Bedford, fue una de las primeras personas que se sometió a este proceso para burlar al cáncer. Pero, ¿qué pasó realmente? Walt Disney evidentemente no está congelado ni sometido a ningún proceso de criogenización. El creador de Mickey Mouse fue incinerado días después de su muerte y sus cenizas pues reposan en el panteón de la familia Disney. Tras su muerte, el cuerpo fue trasladado al cementerio de Forest Lawn Memorial Park en Glendale, Los Ángeles. En este cementerio, donde también reposan los restos de Humphrey Bogart o Errol Flynn, pues, se realizó la incineración de Disney y es el lugar donde reposan sus cenizas. El panteón familiar. Y en el panteón familiar está escrito el nombre de Walt Disney junto a otros 2 miembros de la familia, una foto muy popular que todos los visitantes del cementerio de Forest Lawn suelen tomar, y de esta forma desmontan un poco la leyenda urbana sobre el mito del creador de Mickey Mouse.
Muchas gracias Daniel y Diego. Recuerden que pueden seguir a Enigma Colombia el podcast. Hoy un nuevo episodio hablando precisamente de Walt Disney y la teoría sobre su congelamiento o su criogenización. Y me pueden seguir el podcast en youtube.com/JuanPalaguna, en Deezer, también ponen ahí en la zona de podcast Enigma Colombia, o también en iTunes. Así que no tiene excusa para no escuchar Enigma Colombia, pero sobre todo no tiene excusa para quedarse en el cartel de la Mega Cartel Paranormal. Aquí estamos en el cartel paranormal. Gracias, Laguna. Interesante lo de Disney, lo de Walt Disney. Dani Daza, que la otra semana nos trae la mitología del diablo y todo un programa interesante que nos surgió ahorita la idea. Ayúdeme con una carta astral para alguien aquí en las redes sociales. Echémonos un viaje hasta el grupo de Facebook, al grupo del cartel paranormal. Esto es para Jean. 29 de junio del 2000 a las 8 de la noche en Cartagena. 29 de junio del 2000 a las 8 de la noche en Cartagena. Mira, Jean es un cáncer ascendente Acuario. Esta mezcla es muy rara, porque cáncer es como... A ver, cada signo zodiacal pertenece a diferentes elementos, pero bueno, vamos a ver. El elemento de agua pertenecen los signos Cáncer, Escorpión y Piscis, pero el agua de Cáncer no es el mismo que el agua del Escorpión o el agua de Piscis. Rápidamente, para hacer un abrebocas a esto, es decir, el agua de Cáncer es como un agua muy cálida, muy transparente, muy calmada. El agua de Escorpión es un agua muy de drenaje, pero el agua de Piscis es un agua muy turbulenta. A ver, con esto quiero decirte que como tú eres Cáncer, pues te aseguro que el próximo año es uno de los eclipses más fuertes. 4 fechas que tienes que investigarte, porque lo que pase una semana antes o una semana después de esos eclipses, pues es lo que te va a marcar el resto de tu vida. Aló, la Mega. Aló, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Miguel Antonio Hernández La Rota, hoy 5 de diciembre de cumpleaños. Miguel, hoy está de cumpleaños, felicitaciones, Miguel. Afortunado yo que faltan 10 minutos antes de que se me acabe el día. Bueno, y queremos oír su historia, adelante. Bueno, ponle que a lo que eso sí espero mucho de campeonato, pues. Ponle que aquí cuando yo era pequeño, mi abuela sufrió un infarto, pero yo era muy pequeño. Sí. Y ella murió al lado de la taza del apartamento de mi abuelo y de ella. Se infartó. Sí. ¿Listo? Sí. Ya al transcurrir de los años, yo estaba al cuidado de mi abuelo. Ya en esa época yo tenía unos 40 años. Entonces yo estaba al lado de mi abuelo y mi abuelo me dijo, voy para el baño. Al viejo le dio el infarto y quedó igualmente en la misma posición que quedó mi abuela. Listo, hasta ahí va todo bien, eso es normal que se infarten, ¿no? Sí, ¿y qué sucede después? Y ponle que entonces, ya después de esto, ya pues entonces ya le marco a mi mamá, le marco a mis hermanos, que mi mamá le dice, saque la cajita de dientes para que no quedara chupado, no sé qué vaina es esa vaina, yo no sé alguna vaina de esas. Bueno, yo le saqué la cajita de dientes, la puse a un ladito, lo estiré, lo puse bien bonito en su camita, hasta ahí todo iba bien. En un momento veo que el brazo de él me coge a mí, yo lo vi amarillo, a mi abuelo que lo quiero mucho y fue el que me crió, yo lo veo amarillo, tisito, pero él me coge la mano donde yo tenía la caja de dientes, no le miento, como él me coge la mano y me dice como para que se la devuelva, ¿sí me entiende? Sí, como que sintiera que le hacía falta. Se le hacía falta, entonces pues yo sí lógicamente se la devolví a él, se la puse, se la acomodé, lo cuadré bien bonito, le soplé así los cachetes porque ya estaba estaba duro, mano, duro. ¿Y qué pasa? Ya al transcurrir del tiempo, a mí siento que me cogen las cobijas y me tapan la boca, o es mi abuela o es mi abuelo, uno de los dos se me presenta.
Y ese frío es un frío intenso donde yo trabajo, donde yo viajo, porque yo viajo mucho por Colombia, y me tapan la boca y siento que me ahoga, pero siempre es como a sacarme los dientes. Yo no le quité ni el diente de oro ni nada, simplemente es que me tapan la nariz y la boca y quedo como, ¿sí? Que uno como inmovilizado, como que no, pero siempre transcurrió en lo que yo voy cumpliendo 52 años, duermo y en cualquier momento se me presentan los dos, o es mi abuelo o es mi abuela, con las manos dentro de mi boca, o sea, ahogarme como tratarme de sacar algo. Pues interesante, interesante su historia, y nuevamente, faltando 8 minutos para la medianoche, un feliz cumpleaños, amigo. Lo mío, vale, Miguel Arrota es mi nombre. Bueno, Miguel, un abrazo muy grande, un feliz cumpleaños para usted y para todos los que están cumpliendo años. Dani Daza, una carta astral para los que cumplen años hoy, ¿se podría o no se puede, algo así tan genérico? ¿O eso no se puede? Se podría hablar del signo como tal, que es Sagitario. Digámosle algo a los de Sagitario. Pero les tengo la buena noticia, y es que desde hacía 12 años, esto que les va a pasar hasta diciembre del 2019 no volverá a ocurrir nunca más en su vida. O sea, este es uno de los años más importantes de crecimiento, expansión, oportunidad y progreso para las personas que son Sagitario o ascendente Sagitario. Dani Daza, las personas que lo quieren ubicar a usted de manera privada, ¿en dónde lo encuentran? Miren, pueden seguirme en Instagram, @DanielDazaTV. Ahí está toda la información, ahí están mis números telefónicos, o quien tenga WhatsApp o quiera llamar o escribir, lo puede hacer al 321-944-8109. 321-944-8109. Y desde ya, las personas que quieran apartar su cupo para asistir a la charla, pueden hacerlo. Muy bien, Dani Daza, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en el cartel. Muchísimas gracias a ustedes, nos vemos la otra semana para hablar de el diablo y encontrarnos allá abajo. Muy bien, Dani. Y los voy a dejar con la película recomendada de la noche, que siempre tenemos que ir a esa peliculita recomendada, a ver cuál nos trae Álvaro Vanegas. En la producción, Diego Bernal. Yo soy Dani Tres Palacios, el Tripas. Nos leímos, nos vemos si quieren en Instagram, en Dani Tres Palacios, con el número 3. Dani Tres Palacios. Una feliz noche y que en paz descansen. Y ahora en el cartel paranormal de la Mega, el escritor de novelas y cine de terror, Álvaro Vanegas, presenta su recomendado. Muy pero muy buenas noches a todos los oyentes de El Cartel de la Mega. Mi nombre es Álvaro Vanegas. En Instagram me encuentran como @AlvaroEscribe. Y bueno, como todas las noches, hoy vengo a hablarles de una película de terror, de horror, de fantasmas, de demonios, de sangre, de monstruos, en fin, de todo eso que nos gusta tanto. Y en este caso vengo a hablarles de un clásico que se llama La Dimensión Desconocida. La Dimensión Desconocida empezó como una serie de los años 60, tuvo 156 episodios, y bueno, no todos fueron de los años 60, porque después, como le fue tan bien, entonces en los años 80, como en el 85, lo volvieron a lanzar, y después en 2002 lo volvieron a lanzar, pero bueno, esta de 2002 sí no, pues no estuvo tan bien, no le fue tan bien. En el año 82, 83 más o menos, entonces, como les cuento, hicieron la película. La película consta de 4 historias cortas, que además está dirigida y escrita por grandes estrellas. Hay directores como Steven Spielberg, está John Landis, y entre los escritores está, por ejemplo, el señor Richard Matheson. Para aquellos que no sepan quién es Richard Matheson, él fue el que escribió el texto, en el que está basado Soy Leyenda, nada más y nada menos. Soy Leyenda, la película de Will Smith. Pero en fin, volviendo a La Dimensión Desconocida. 4 historias muy muy buenas, que incluso para aquellos que les gusten mucho los Simpsons se van a dar cuenta. Una de las historias está en uno de los capítulos de La Casita del Horror, los especiales de Día de Brujas. Ahí van a ver, cuando vean la historia, ustedes van a decir, esta la hicieron en los Simpsons. Efectivamente. Otro dato curioso respecto a La Dimensión Desconocida es que la escena, para que la vean bien con atención, la escena en que un helicóptero cae sobre un montón de gente, creo que es en la primera de las historias,
es real. Es decir, eso se le salió de control y ese helicóptero efectivamente terminó matando como a 3 personas. Y pues dejaron así la escena porque ya lo habían hecho, pero en esa escena de verdad se muere gente, como para que lo tengan súper presente. Es el dato curioso de la película. La Dimensión Desconocida la encuentran completa en YouTube. Ustedes ponen ahí película Dimensión Desconocida, español latino, y la encuentran completica con muy buena imagen en YouTube. Entonces, para que después me cuenten qué tal les parece La Dimensión Desconocida del 82, 83 más o menos. Muchas gracias por escucharme. En Instagram les voy a dejar el póster @AlvaroEscribe, y en Twitter @AlvaroEscribe les voy a dejar, por supuesto, el tráiler de la película @AlvaroEscribe. Para aquellos que les guste mucho el cine, que amen los datos, en fin, cuando sale tal tráiler, los afiches, bueno, todo lo que tenga que ver con cine, incluso memes muy chistosos, todo lo que quieran. Entonces los invito a seguir en Instagram @SomosCinemaniacos. Entonces, para seguirme a mí, @AlvaroEscribe, y para hablar de cine, de todo el tipo de cine, @SomosCinemaniacos. Muchas gracias a Tres Palacios por este espacio. Un abrazo muy fuerte para todos los oyentes de El Cartel de la Mega. Sigan sintonizados. Convergys is now Concentrix. One team, one company, one Concentrix. Los buses turísticos de 2 pisos de City Sightseeing son la forma más divertida de aprender y conocer a Cartagena de Indias. Reserva ya tu programa educativo ingresando a www.turismocartagena.com.co o llamando al 655-2018. RCN te trae El Reto Extremo. El que desafía los límites. El que doblega la mente. El que enfrenta la naturaleza extrema con la especie humana. El reto 4 elementos. Naturaleza extrema. Estreno enero 2019 por RCN. A Colombia entera, a mi familia, y de verdad que soy supremamente feliz. Katherine Ibargüen es orgullo colombiano y la nueva mejor atleta del mundo 2018, según la Asociación Mundial de Federaciones de Atletismo. Y es abrir un camino para que los atletas de Sudamérica, que a veces creemos que no tenemos la oportunidad, hoy este premio dice que... Y como no podía ser de otra forma, estuvimos desde Mónaco con nuestro sistema de emisoras Antena 2 y RCN Radio para registrar este hito histórico del deporte colombiano. Katherine Ibargüen es la atleta del año. Felicitaciones, Katherine. RCN, la radio de los grandes cubrimientos. Es un hecho, ya está aquí. Cambiará su forma de ver la vida. Tips increíbles para ser una persona exitosa. Tiene el secreto más poderoso para triunfar en el amor. Las claves ocultas para ser el número 1 de la oficina. Es el libro de la temporada. Solo usted puede obtenerlo. Más pronto de lo que cree. Y en cualquier televisor del país. Manual para ser feliz. Encuéntralo en RCN. Lunes a viernes a las 8 de la noche. Durante 1 o 2 meses, el despertador dejará de sonar, el uniforme dejarás de usar porque las vacaciones van a comenzar. Con Tacho, tus días de descanso se harán más divertidos y parecerá que no tienen final. Queremos que pases tus vacaciones con Tacho Pistacho y con todas nuestras historias, que no te dejarán mover del sillón ni para ir al baño.